Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos a El Futuro de Todo, el podcast que ve hacia adelante, porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efrén Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de El Futuro de Todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Como siempre, nada más recordamos, cuando usted escucha un podcast, pues sí, va a durar más de 40 minutos este podcast, pero no es para que lo escuche todo al mismo tiempo, o sea, gócelo como si fuera un programa de radio diferido, ¿no? Que usted puede escuchar 10 minutos aquí, 15 minutos allá, y además, pues por supuesto lo puede conectar con el sistema de su automóvil, como usted quiera, donde usted quiera, con audífonos, en su casa, en fin, donde usted esté. Y además de otra cosa muy importante, está dividido, ¿no? Estamos presentando la entrevista con Ernesto Piedras y también estamos presentando un comentario sobre la situación económica, política y social del país de uno de los grupos más representativos con sus análisis trimestrales, que es Grupo de Economistas y Asociados e Investigaciones Sociales Aplicadas, ¿no? Vamos a comenzar entonces con la primera entrevista y damos la más cordial de las presentaciones y de las bienvenidas al doctor Ernesto Piedras. Él es presidente, director general, fundador y socio fundador, por supuesto, de The Competitive Intelligence Unit. A él le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué es The Competitive Intelligence Unit? Mira, somos una consultoría fundada hace casi 2 décadas y media, dedicados a este mundo que hoy nos mueve tanto, que es el de la conectividad y las telecomunicaciones. Nos hemos convertido, tú y yo lo hemos conversado en muchas ocasiones, nos hemos convertido en el Homo Telecom, el ser humano de la conectividad remota. Y aquí lo que hacemos es medir cuánta gente tenemos un smartphone, cuánta gente tenemos banda ancha, qué uso hacemos de las tabletas, etcétera. Y cada vez estamos más y mejor conectados, pero este sector depende de la tecnología, pero depende de los mercados, la oferta que nos hacen las empresas, la demanda que generamos los usuarios, pero depende también de la regulación. La regulación es este marco legal de operación que nos facilita o complica pues la presencia de más empresas, sus inversiones, el despliegue de infraestructura. Y bueno, como grupo de economistas que somos en lo principal aquí en The Competitive Intelligence Unit, es principalmente lo que hacemos, ponerle número a este tipo de variables del sector de la conectividad. Fíjate que esto que estás diciendo se me hace harto, y voy a usar intencionalmente la palabra harto interesante, porque tuve la oportunidad de entrevistar recientemente a un experto en todo lo que son los temas de parques industriales y oferta disponible de plantas industriales, ¿no? Y me decía que hay muy poca, que estamos en márgenes ahorita. Para que tengas una idea, y tengo una idea de nuestros amigos del auditorio, pues tenemos un margen como del 1% de disponibilidad promedio, entre el 1 y el 5% a nivel nacional. O sea, es muy bajo. Tenemos rápidamente que movilizarnos para aumentar la oferta de parques industriales y de naves para poder satisfacer la demanda que se nos viene por el nearshoring. Y él me decía, y una de las cosas que nos preocupa, aparte de la oferta de la parte física, es también la oferta de tecnología que satisfaga las demandas que están pidiendo
los empresarios que vienen de Asia o que vienen ya también inclusive de otras partes del mundo. Sobre todo están muy exigentes con la parte de la 5G. Y yo le decía, oye, ¿qué no andamos muy bajos en la 5G? Y es la pregunta que te voy a hacer a ti también entonces, Ernesto. Hablas tú de un empujón digital. Andamos un poquito pobres, ¿no? Con el empujón digital 5G. A ver, qué bueno, pones sobre la mesa tantos temas tan importantes. Esta 5G o la quinta generación celular, ¿qué es? Y para eso, si me permites, querido Efraín, repaso qué fue 1G, 2G, 3G, 4G. ¿Y qué viene a ser 5G? 1G en tecnología celular solo podíamos hablar, era transmisión de voz. 2G ya nos mandábamos mensajes cortos, los SMS. 3G y 4G empezamos a hacer streaming, a navegar, a ver películas, etcétera. Y a tener un poquito de digamos, de comunicación inteligente que les llamamos ahora, ¿no? Exacto. Y ya aparecen los teléfonos inteligentes, como bien dices, los smartphones, y navegamos. Cada una de las generaciones era una expansión de la velocidad de transmisión. 5G también lo multiplica, lo expande. 5G, si bien nos expande las capacidades de velocidad de transmisión, siempre lo promueven como que podemos descargar una película de alta definición en 2 segundos y tal, pero eso es vivir en tiempo real. Y ahí lo que entra al escenario es las que tú mencionaste como verticales de la economía. Tú puedes hoy ejecutar una operación quirúrgica, una línea de manufactura, etcétera, con 5G en tiempo real, porque está haciendo la inmediatez. Hay otro término que presentamos aquí a quienes nos acompañan en la audiencia, que es latencia. No tienes un diferimento de la transmisión, lo tienes en tiempo real. Entonces, 5G no es realmente para que bajemos una película en 2 segundos, es para que nuestra industria automotriz, de ensamblaje de computadoras, de smartphones, etcétera, todo esto que exportamos masivamente al mundo, lo pueda operar de manera en línea. Yo te comentaba recientemente, vengo impresionado del Mobile World Congress, que ahí ya no es el 5G como un escenario posible, ya es la industria de la construcción. Hoy construyes edificios en España con 5G, con maquinaria, grúas, ensambladoras operadas remotamente. Entonces, lo que tú dijiste como introducción es fundamental, es la productividad de la economía dependiendo de el aprovechamiento de esta generación tecnológica. Y pues aquí está, y debemos aprovecharla. Si me dejaras hacer un promedio de las generaciones celulares, yo te diría, México es un país 3.4 o 3.6G. No somos ni 4G. En la Ciudad de México, buena parte ya es 4G, pero hay zonas que son 3G y 5G en muy pocas zonas. Entonces, ese diferencial al 5G sí nos deja en desventaja en la academia, en la manufactura, en la medicina, en la educación, y sí es un tema fundamental. Eso que estás diciendo es gravísimo, porque estás hablando de que nos deja digamos, rezagados en todas las cadenas de valor que se puedan esperar de un país como México, máxime cuando somos socios naturales ya, o ya tenemos una simbiosis natural, por supuesto, con el resto de Norteamérica, refiriéndome a Estados Unidos y Canadá. Ya deberíamos de tener por lo menos pininos generalizados de 5G.
5G significa, dentro del TEMEC, por ejemplo, hay dos segmentos que son muy evaluados y que parece que en México todavía no nos damos cuenta. La medicina, que la acabas de mencionar ahorita, o sea, todos los equipos, aparatos médicos que se deben de fabricar ya en México, pero también, por ejemplo, el turismo médico, las operaciones en México, las operaciones a distancia que se pueden y deben hacer ya para atender desde la Ciudad de México o desde Guadalajara o desde Monterrey a hospitales regionales y locales, a serranías, para poder atender a los mexicanos de sus dolencias, de sus problemas, pues debería ya hacerse a distancia. 5G va a ser una gran herramienta, no la tenemos todavía. Lo mismo con el caso de la construcción. Construir ya tiene que ser prácticamente tridimensional, no lo tenemos todavía al 100%. Y el caso de la construcción misma, o sea, así como hay construcción con impresoras 3G, pues ya debería haber construcción con impresoras o con diseños mexicanos para México y para el resto del mundo, pues 5G o ya empezando a prepararnos para el 6G, ¿no? Claro, y entonces aquí lo vinculo con el otro tema que pones sobre el micrófono, sobre la mesa, que es el nearshoring. Dijiste algo, la integración con el resto de la economía de América del Norte. Hay estudios econométricos muy serios, muy robustos, que muestran que en términos económicos, no nos vayamos a apasionar en nacionalismos infundados, en términos económicos, la economía mexicana ya es un sector de actividad económica del resto de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Por eso cuando algunos presidentes amenazaban con que no vamos a seguir con la integración está dada. La economía de Estados Unidos no opera sin la aportación mexicana y viceversa. Por eso hablo de una simbiosis, ya no es integración, ya hay una simbiosis entre México, Estados Unidos y Canadá. Imagínate, Fren, que dijéramos, vamos a sacar de la economía mexicana al sector agrícola. No, pues ¿cómo le vas a hacer? O sea, eso no se puede. Es parte de esa simbiosis que tú describes. Y entonces, pero en esa integración con un país que ya es virtualmente 5G, Estados Unidos, y el otro es Canadá, no puedes entrar con 3.4, 3.6G. Entonces, necesitamos... ¿Quién es nuestro competidor? Nuestro competidor es la planta que está, ya lo vimos recientemente con Tesla, o se va a Nuevo León o se va a Texas. Nuestra competencia está en Texas, está en Florida, está en Connecticut, está en Arizona. O sea, está muy cerca de México, pero del lado americano. Exacto. Entonces, ¿pero qué necesitas para eso? Necesitas teléfonos inteligentes, necesitas infraestructura de transportación, pero también infraestructura de telecomunicaciones. Porque la planta de Tesla, te voy a poner este ejemplo, que es real. Cada día, a cierta hora, pensemos 4 de la mañana, va a tener que descargar la actualización del software que se va a instalar en los tableros de los vehículos que produzcan. La puedes podrías mandar un avión con los CDs, podrías hacerlo en 3G, 4G, en 5G se va a automatizar. Y esa ubicuidad de la que venimos hablando tú y yo, pues lo que va a dar es una capacidad de que sea indistinto que esté operando en el estado de Nuevo León o en Texas, con la ventaja de la oferta académica de Nuevo León, etcétera. Pero el capital humano, la integración
integración vertical, horizontal, etcétera, que van a encontrar ahí, y la estructura de costos. Para eso necesitamos esa conectividad. Querido Efraín, esta conversación no la podríamos tener si no aprovecháramos los beneficios de la conectividad contemporánea. O nos vamos a un estudio de grabación, o nos vamos a una oficina con una grabadora, pero hoy es posible hacerlo de manera remota. Tú o yo podríamos estar en Dubái, en Londres, o los dos en la Ciudad de México, y tener esta conectividad y llegar con nuestra audiencia y que se quede en la nube. Entonces, hoy es fundamental contar con esa infraestructura y tecnología contemporánea que nos convierte en eso que hemos llamado el Homo Telecom, el ser humano de la conectividad remota. ¿Cuánto nos falta para hacer el Homo Telecom mexicano que pueda mantenerse en simbiosis con Canadá y Estados Unidos? Mira, magnífico tu planteamiento, tu cuestionamiento. Prácticamente, te voy a dar números, 138 millones de líneas celulares operando en el país, en donde somos 130 millones de habitantes. O sea, ya hay más líneas que personas. Hay tantos teléfonos inteligentes como personas, aun si consideramos recién nacidos y gente de edad muy avanzada. Pero sí sigue habiendo un 4 al 5% de gente que vive en zonas que no están iluminadas por la señal de conectividad fija o móvil. Sobre todo la fija es mucho más cara, la fibra óptica, y móvil casi todos la tenemos. Entonces ya estamos ahí. Pero esa es la cantidad. Y la calidad es lo que hemos venido comentando tú y yo. Si somos un país en 3.4, 3.6G, queremos ser 5G. Y tú lo anticipaste y ya tenemos en perspectiva el 6G. Entonces, este es un esfuerzo continuo. Conectarnos todos y conectarnos óptimamente. La tecnología está ahí, los mercados están ahí, cada vez queremos estar más y mejor conectados. Falta una buena regulación, una mejor regulación para poder incentivar estas inversiones, estos despliegues de infraestructura y esta conectividad efectiva para todos. Entonces, sí es una tarea grande que tenemos que seguir ejerciendo aquí. Sí, esto que estás diciendo se me hace gravísimo, te voy a decir por qué. Cuando veo los estudios de algunas instituciones financieras como BBVA, si no mal recuerdo, Paribas, Barclays, están positivos, uso la palabra positivo nada más, en cuanto al impacto que va a tener el nearshoring en México en los próximos 2 o 3 años, es decir, sí van a venir inversiones importantes a México. Ahora, no están optimistas en cuanto al impacto que debiera tener el nearshoring en México en los próximos años. ¿Por qué? Porque no hay la seguridad física, no hay la seguridad en cuanto a Estado de Derecho, ni legislativa, ni decisiones del gobierno actual, del gobierno federal. No hay seguridad en cuanto a la parte de la infraestructura, de la digamos, de parques industriales y de oferta disponible de espacios bien armados, de infraestructura inteligente, y no hay suficiente oferta tampoco de las tecnologías 5G y demás necesarias para dar el empujón tecnológico que requiere este país. Entonces, sí, se pueden esperar cerca de unos 20-25 mil millones de dólares, que no son nada malos ni despreciables, de inversión en los próximos años, pero no los 60 o 70 mil millones que podríamos tener en otra forma, que van a venir necesariamente de China, pero también van a venir inversiones que pueden ser de Taiwán, de Singapur y otras partes de Asia. Eso sin considerar lo que va a venir también de inversiones que ya quieren también
volverse autónomas aquí en México, para operar en México, con México, para provocar esa simbiosis europea con Estados Unidos y con Canadá? A ver, esto que comentas, me parece que debemos repasarlo muy bien. Suscribo tu descripción. Nearshoring, y tú lo implicaste en tu comentario, hace que no sea que vengan empresas para proveer solo al mercado mexicano. No, ni en manada. ¿Quiénes son los beneficiarios? Son China, que produce, y Estados Unidos, que consume, y México también. Y entonces la ubicación geográfica se presenta como un elemento de ventaja competitiva. No es el onshoring de las empresas que nacen y permanecen aquí, no es el offshoring de los que se salen de aquí, que tenemos ejemplos magníficos como Bimbo, por ejemplo, que en enero, febrero me tocó ver variedades de productos que ofrecen en España y que no ofrecían en México, ya los empezaron a ofrecer. Cemex es otro. Pero hay otro efecto muy interesante ahí, que es la cultura empresarial, porque cuando vienen estos capitales y estos procesos, permean su cultura laboral y empresarial. Entonces, es un fenómeno muy complejo que, si la maquila no hemos sido los mejores en aprovecharla en adopción, el nearshoring sería un crimen económico no sacarle provecho. Y estamos a punto de cometer ese crimen precisamente por la pasguatez, la desidia con la que estamos tomando en cuenta, la seriedad con la que estamos manejando este tipo de inversiones. La inversión per se sí va a venir en automático, pero la inversión también puede ser de más o menor valor agregado, tú lo sabes muy bien. Queremos las empresas de mucho valor agregado que vengan de China, o sea, de la República Popular China, o de otras partes del sureste asiático, o de Europa, o de por supuesto, de Oceanía, y de América Latina algunas. Pero para eso tenemos que tener toda la infraestructura integral, toda, incluyendo por supuesto el empujón tecnológico, que nos permita ofrecer toda la infraestructura que van a demandar ellos para poder venir a México. Ya no somos, tú muy bien lo dijiste, ya no somos plantas de maquila de exportación. Ya no es producir mezclilla ni abotonar, ni hacer cremalleras. Ya es crear medicina, ya es crear implementos médicos, pero también medicinas. Ya es crear sustancias, no para generar fentanilo negativo, pero sí para generar medicinas con fentanilo, y para generar también, por supuesto, todos los laboratorios de medicinas genéricos que están demandando también y esperan de Estados Unidos y de Canadá que ofrezca México. No estamos ofreciendo nada de eso. Ya están en México Siemens, ya está en México Bayer, ya está en México, por supuesto, la mexicana FEMSA, la mexicana Cemex, la mexicana Bimbo, que es la panadería más grande del mundo. Pero no estamos invirtiendo adecuadamente al 100% en México para ser un imán insoportable para el resto del mundo. Efren, y aquí estamos casi como niños jugando al rompecabezas. Tenemos las piezas, tenemos la capacidad, pero no hay la disposición. No hay la disposición ni la estructura de incentivos para esa articulación, y entonces debemos revisar el corpus institucional, el corpus legal, el corpus geográfico, ya dijimos que ahí está, y así consecutivamente, y ejecutarlo. A veces se critica, hablando de nearshoring, que finalmente es una modalidad de maquila evolucionada, a veces se critica la maquila.
Yo te voy a decir que revisando la historia económica de la humanidad, Japón es el único país desarrollado en el mundo que no se desarrolló hace 2 siglos. Se desarrolló en el siglo pasado y su desarrollo nació de la maquila de traer procesos productivos, copiarlos, que no me escuchen mis alumnos del ITAM, y luego mejorarlos. Corea va por esa ruta. Aquí hemos traído procesos productivos y no hemos todavía tenido esa capacidad de copiarlos y mejorarlos. Y esa es la ruta. Todos los demás países desarrollados vienen de 2 siglos atrás: Europa continental, Reino Unido, Estados Unidos, el periodo de la revolución industrial. Hoy tenemos ese nearshoring, que es la ventana al aprendizaje de ese copiado de procesos productivos eficientes. Entonces lo tenemos sobre la mesa. Tenemos la ventaja competitiva que ya mencioné de el acceso a los grandísimos mercados, y pues queda en nosotros acomodar esas piezas del rompecabezas. Ahora, por cuanto a tu especialidad central, que es la parte tecnológica, la parte del empujón tecnológico, ¿cómo ves? ¿Se logrará, digamos, de aquí rumbo al 2030, alcanzar adecuadamente ese empujón tecnológico? Emparejarnos con Estados Unidos, con Canadá, y tener la capacidad entre los tres de ser hegemónicos frente al resto del mundo. La respuesta es sí, porque ya estamos ahí, no podemos salirnos del juego. Entonces tenemos que aprovechar esta inserción. Hoy, si esto fuera fútbol, hoy jugamos en la Liga Premier. No jugamos en otra liga. Somos equipo de una liga muy elevada. Entonces, asegurémonos de estar bien entrenados, bien alineados, con buena dirección técnica para jugar eficientemente. Sí tenemos la capacidad. Yo repaso una cosa: cuando hablamos de temas de telecomunicaciones, la primera preocupación es ¿cuál es la tecnología disponible? Ya está ahí. ¿Cuál es el mercado? Tenemos aquí a las mejores empresas del mundo. Tenemos aquí consumidores que queremos más y mejor. Alineemos la regulación, invirtamos más y adoptémoslo efectivamente. Eso que estás diciendo me da la impresión que es nuestra obligación, porque no nos queda de otra, mi querido Ernesto, de entender este periodo que estamos atravesando como un accidente temporal, pero que vamos a tener que retomar el camino, como lo ha retomado México 100 veces, O sea, desde que yo tengo uso de razón, pues fue en la época de Echeverría, que luego tuvimos que volvernos a alinear después del tropezón. Fue con López Portillo también que tuvimos que volvernos a alinear. Fue después Salinas de Gortari y Zedillo que tuvimos que aprender nuevamente a recuperarnos y alinearnos para ir por un camino que nos permitiera cada vez tutearnos más con el resto de Norteamérica. La intención del bloque norteamericano es crear una hegemonía que permita garantizar las necesidades que vamos a tener los tres países en los próximos años y en las próximas décadas, y saber que los vamos a tener entre los tres. Pero si una de las patas está coja, en ese momento el modelo comienza a fallar. La pata yo mexicana. Siempre uso esa expresión: si en una cadena un eslabón está roto, se cae la cadena. Así es, la pata coja o el eslabón roto, se rompe la cadena. No podemos ni se van a dejar que por culpa nuestra se rompa la cadena, Es lo que yo pido, mi querido Ernesto. Absolutamente. Insisto, va a sonar muy fuerte, pero el ideal bolivariano
económicos no tenemos nada que ver con Sudamérica, con buena parte del resto de Latinoamérica, porque somos sustitutos. Lo que producen en Brasil lo producimos nosotros, y así con el resto de la geografía. Con una diferencia, Ernesto, ahora que tocas el tema de Brasil. Por más que dicen que Brasil es la economía más grande de América Latina, bueno, sí lo es por el tamaño de país y por el tamaño de población. Pero en cuanto a economía, el poder de la economía, me da la impresión que la economía mexicana es la más poderosa de América Latina, además de la más diversificada. Suscribo tu comentario. Es un empuje terrible. El mercado asequible de Brasil es Argentina, es Perú, es Paraguay, queridos países, pero el mercado de México es Estados Unidos y Canadá, que conjuntamente somos el bloque económico y comercial más fuerte del mundo. Es exactamente, bravo. Y de aquí exportamos. Entonces, Brasil sí es 2 veces y media la economía de México. Consume mucho localmente, vende mucho a sus queridos vecinos. Ya, pero sus vecinos, pero ¿sabes qué, Ernesto? Sus vecinos son China, son asiáticos también. Para nosotros el tamaño del mercado es el mundo. Exactamente. Entonces, sí, suscribo lo que comentas. Sí, y además ya ahorita pensar en un automóvil hecho en México, imagínate nada más fábricas de automóviles Automex, pues no, ¿verdad? Eso yo creo que muchos jóvenes ni siquiera saben qué es Automex. Bueno, Automex eran los Chrysler de antes. Pero, sí. Pero ahora, bueno, es que las automotrices americanas, pero asiáticas, pero europeas, todas están haciendo cada vez más integración mexicana, pero además algo interesantísimo, mi querido Ernesto, están haciendo también investigación y desarrollo en México. Algo que no se veía, yo no lo había visto en décadas anteriores. Mucha investigación, se está invirtiendo mucho en investigación en México, por parte de empresas europeas, alemanas, francesas, inglesas, japonesas, y por supuesto, no ni qué decir, estadounidenses. Muchas gracias al doctor Ernesto Piedras y a The Competitive Intelligence Unit por haber platicado con nosotros, con todos nuestros amigos aquí de El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de The Competitive Intelligence Unit, pues visite el sitio que aparece aquí en la portada específica de este podcast del Futuro de Todo, junto con la dirección también de esta empresa en LinkedIn, que también la puede localizar. Está muy bien ubicada, muy bien definida, muy bien informada en la página correspondiente de esta institución en LinkedIn. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores dándoles el más cordial de los saludos. GEA, o Grupo de Economistas y Asociados, e ISA, o Investigaciones Sociales Aplicadas, presentaron los resultados de su más reciente estudio trimestral, bajo el título México, Política, Sociedad y Cambio. Escenarios políticos al segundo reporte 2023. En él analizan la situación económica y política del país, así como las expectativas ciudadanas frente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Conviene aclarar que los datos son hasta el 28 de junio pasado. Entrevistas puerta a puerta a domicilio, por lo tanto considérense los fenómenos políticos, económicos, sociales que han ocurrido de ese entonces a la fecha de este capítulo del Futuro de Todo, pues simplemente bajo reserva.
¿Qué es lo que encuentran ellos, digamos, en síntesis? El documento lo puede usted encontrar, por supuesto, en el sitio de Investigaciones Sociales Aplicadas, CISA, que publicaremos aquí al final de este análisis, por supuesto, en la portada de este podcast, así como también de Grupo de Economistas y Asociados. La contienda por las candidaturas de las coaliciones. Primero, en cuanto a los aspirantes presidenciales de Morena, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard están casi a la par, con 39 y 38% respectivamente de fuerza. Ahora, entre los posibles candidatos de la oposición, lideran Enrique de la Madrid y Santiago Krill, con 26% cada uno, mientras que Xóchitl Gálvez, recién incorporada, se ubica en tercer lugar con 17%. Nuevamente, considérese que en el caso de estos opositores a los actuales, candidatos del gobierno, pues simple y sencillamente faltó tiempo para poder ubicar realmente los niveles de competencia que tienen cada uno de ellos. Contienda por la presidencia de la República. Primero, sobre los partidos políticos, la opinión positiva de Morena cayó más de 30 puntos porcentuales, ubicándose en 14%, muy cerca del PAN y del PRI, con 7 y 3% respectivamente. En este solo inciso se entiende la agresividad en la personalidad del señor presidente de la República. Cada vez menos amigos, pues simplemente se le acercan. Él se siente asediado por sus propias corcholatas, por los opositores, y por supuesto tiene mucho miedo de las singularidades, como el caso de Xóchitl Gálvez, que están apareciendo en escena. Segundo, en cuanto a la intención de voto para las elecciones presidenciales, Morena continúa arriba con 48 puntos porcentuales, mientras que se recuperaron los opositores, el PAN con 20%, el PRI 18%, el PRD con 7% y Movimiento Ciudadano con 1%. En intención de voto para la elección presidencial no está ganada ya para la famosa 4T, no está ganada. Habría un empate técnico en este momento. 50% votaría para la coalición de Morena, frente a un 47% que lo haría por la coalición opositora, prácticamente un empate técnico. Ahora, en la evaluación de la gestión presidencial, aquí viene el primer punto. La aprobación de la labor que realiza el presidente López Obrador sí se mantuvo importantemente alta, 57%, mientras que la desaprobación se ubicó en 38%. Las principales razones para aprobar al presidente han sido porque tiene buenas intenciones, con un 37%, o sea, vamos a desarrollar el país de buenas intenciones, seguido de porque los programas sociales benefician a mi familia, con un 21%. Ese es un punto muy importante. Las distribuciones sociales a los adultos mayores, a los jóvenes construyendo futuro y otros planes sociales, o sea, la distribución o el reparto directo de dinero a estas poblaciones específicas sí tienen un impacto importante dentro de la intención de voto por el equipo del señor presidente de la República. Por otro lado, la principal razón para desaprobarlo es porque lo consideran como un líder autoritario, con un 45%, y porque, entre comillas, no me representa, con un 20%. En cuanto a evaluación de las políticas públicas y rumbo del país, la seguridad o inseguridad, como usted quiera verlo, continúa al alza como la principal preocupación de más de la mitad de los mexicanos, un 55%, y se ubica apenas 3 puntos por debajo del punto más alto en ese sexenio. 25% considera que el principal problema es la economía. En otra consideración, 63% piensa que la situación económica del país es buena, y ese optimismo se refleja en las perspectivas sobre la situación económica familiar. 34% cree que mejorará en los próximos 6 años.
El índice GEA-ISA de expectativas económicas se ubica en su segundo mejor punto del sexenio. No obstante, perdió 12 puntos con respecto al trimestre anterior. Entre los componentes que más perdieron fueron el poder de compra, que perdió 16 puntos, y acceso a crédito, que perdió 17 puntos. El porcentaje de quienes consideran que se han beneficiado por los programas sociales del gobierno federal volvió a alcanzar su punto máximo de todo el sexenio con 65%, frente a 16% de quienes se consideran perjudicados. O sea que hay un 16% de mexicanos que no tienen beneficio de de las aportaciones directas del gobierno federal. El 37% tiene una percepción negativa de la inseguridad con respecto a hace 6 meses. 49% desaprueban las acciones del actual gobierno federal, del actual gobierno federal para combatir al crimen organizado. Casi un 50%, 49% le estoy diciendo, para combatir al crimen organizado del país. 11.7 de cada 10 mexicanos consideran que las organizaciones criminales han crecido y se han vuelto más violentas. Por lo tanto, 53% considera que la estrategia de seguridad del gobierno del presidente López Obrador debe cambiar. En otro aspecto del análisis, a pesar de los constantes ataques del presidente López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 68% de la población considera que la Suprema Corte de Justicia sí desempeña adecuadamente su tarea de hacer cumplir la Constitución y 88% piensa, 88% que es muy o algo importante la Suprema Corte para la independencia del país y para que el Ejecutivo sea independiente de la Suprema Corte de Justicia, o sea, separaditos los poderes de la Unión. El porcentaje de quienes piensan que el país va por rumbo correcto, 42%, es prácticamente el mismo de quienes consideran que va por el rumbo equivocado, 40%. Una polarización similar a la que se presentó en el primer año de este sexenio. 14.45% considera que el proyecto del gobierno actual debe seguir el próximo sexenio, frente a 42% que considera que debe ser modificado. Por primera vez, el porcentaje de personas que cree que la sociedad mexicana está dividida es casi el mismo que el porcentaje que cree que la sociedad está unida. Estas son las cifras, las estadísticas del análisis, o sea, del resumen de lo que descubrieron casa por casa, en diferentes colonias, de diferentes estratos económicos, sociales, políticos, de todo el país, los señores de Grupo de Economistas y Asociados, así como de Investigaciones Sociales Aplicadas. Si a usted le interesa conocer el estudio completo, por supuesto que lo puede hacer, tanto en la página de Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA, como en la página de Grupo de Economistas y Asociados GEA, que ambas las publicamos aquí en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. Un servidor, Efraín Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores.